Bien, vamos a ir a otros temas. Fíjese que en nuestro país existen 57 hospitales autogestionados con un presupuesto que es autónomo. El Instituto Nacional de Geriatría logró el primer lugar en una lista elaborada por el Ministerio de Salud para saber cuál es el desempeño que tienen este tipo de establecimientos. Queremos profundizar en este tema. Estamos para eso con Juana Silva. Ella es directora de este recinto justamente que ha obtenido el primer lugar. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana informativa. Y bueno, felicitaciones también, porque me imagino que es un logro. Entiendo que ustedes habían ocupado el cuarto lugar en rankings anteriores y se han pegado el salto al primero. Sí, durante un par de años anteriores habíamos logrado el cuarto lugar, manteniendo siempre la disciplina en el trabajo, igual habíamos tenido el cuarto lugar. Juana, para mucha gente a lo mejor esto es desconocido, uno no tiene por qué saber cómo funciona la red de salud necesariamente. ¿Qué significa tener un establecimiento que sea autogestionado, cuyo presupuesto sea autónomo? ¿Cuál es la diferencia con otros hospitales, con otros institutos, etcétera? Carla, aquí en realidad esto es parte de la reforma sanitaria y la ley de autoridad sanitaria como una medida, ¿no es cierto?, o una herramienta o una forma de poder hacer o evidenciar la mejora desde el punto de vista de la gestión de estos establecimientos de salud. Entonces se crea esta figura para los establecimientos más complejos del país que se llaman establecimientos autogestionados en red. Y la palabra red tiene mucha importancia porque se establecen por cada servicio de salud. Una serie de establecimientos forman parte de ese servicio y ellos son o somos autogestionados en esa red. Nosotros, por ejemplo, somos autogestionados en la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Y para ello se establece un compromiso, se transfiere la responsabilidad en el director de la institución de todo lo que significa su gestión financiera, de todo el contexto administrativo, clínico, en términos de una serie de parámetros comprometidos, pero cuya única y última finalidad es lograr la finalidad de la satisfacción del usuario. ¿Cuáles han sido las claves para que hoy día ustedes puedan estar en el primer lugar? Y entiendo que esto también tiene que ver con una evaluación desde el punto de vista del paciente, de lo que finalmente el paciente recibe, y así, bueno, y de los compromisos, me imagino que es tener las cuentas saneadas, pagarle a tiempo a la gente, etcétera, tener un equipo médico estable, etcétera, etcétera, pero también desde el punto de vista del paciente. ¿Cuáles son las claves para tener un lugar donde el paciente sea bien atendido, en definitiva? Bueno, como decía previamente, la reforma sanitaria pone como el centro de todo el quehacer a el usuario. Y en este caso, el usuario del Instituto Nacional de Geriatría es un usuario particular, que es el paciente geriátrico. Hablamos de personas que tienen discretos cambios en su autonomía física, muchas veces en su autonomía psíquica, y que presentan problemas agudos, o sea, un cuadro de una neumonía o un cuadro de un trastorno, una caída reciente. Entonces, todo el equipo de salud, desde la persona que lo recibe en la puerta, ¿no es cierto?, hasta el médico, con todo el equipo completo, la organización del staff administrativo, el apoyo de la oficina o de la subdirección de recursos humanos, todos alineados con un mismo objetivo: lograr la satisfacción, la pronta o la adecuada atención de este usuario con estas características. Pero la pregunta es cómo lograr ese alineamiento, porque me imagino que el objetivo de todo recinto médico es finalmente darle una buena atención al paciente. Sabemos que la salud finalmente es un derecho, ni siquiera es un bien de consumo, no, es un derecho que tiene la gente y por lo tanto se busca aquí, me imagino, en todos los lugares hacer los mejores esfuerzos. Pero ¿por qué ha dado resultado en algunos lugares de esta manera? Es mi pregunta. Yo leía respecto de otras instituciones que también estuvieron bien evaluadas, que hay, por ejemplo, bonos de desempeño, como incentivos al personal médico, técnico, profesional, para que atiendan de mejor manera a la gente y que se alineen justamente detrás de este objetivo común. En el caso de ustedes, ¿cuál ha sido la fórmula? Yo diría que la primera fórmula es que
un porcentaje altísimo de los funcionarios, ellos han elegido estar en esa institución, quieren trabajar con este tipo de usuario, porque el que no tiene el deseo, no tiene la voluntad, no tiene la vocación de trabajar con el paciente geriátrico, no va a poder rendir en términos de los estándares que se tienen. Y ellos van recibiendo la retroalimentación en el momento. Es verdad que este año, ¿no es cierto?, fue una manera, no fue el incentivo principal. O sea, este año, por primera vez, se hizo una evaluación por parte de los usuarios, de los pacientes, por una empresa externa para todos los establecimientos, también autogestionados, y los usuarios evaluaron cómo los atendían, que eso es distinto, no es parte de esta autoevaluación en red, dado que la satisfacción usuaria es un punto, un elemento dentro de la evaluación de autogestionado, pero se realizó esta encuesta de satisfacción usuaria adicional y el Ministerio, ¿no es cierto?, generó un bono de incentivo a aquellos establecimientos que fueron muy bien evaluados por sus usuarios. Y en el caso de nuestro establecimiento, eso fue así. Nuestros usuarios nos evaluaron muy bien y los funcionarios recibieron el premio, porque ellos trabajaron antes de saber de que se iba a dar este premio. Por lo tanto, este resultado... ¿Trabajaron en pos de un bono? No, pero evidentemente que sí se constituye en una retroalimentación positiva, porque sabemos que las remuneraciones del sector no son necesariamente las más malas, pero tampoco son las más buenas. No, y siempre está la salud privada, que se constituye en una tremenda competencia y que hace que mucha gente se fugue hacia allá, digamos, en vez de dedicarse al área pública. Entonces, este año fue, como digo, es una consecuencia, o sea, va todo hacia la misma línea, que es, ¿no es cierto?, lograr la satisfacción del usuario, porque le comento que la reforma sanitaria quizás todavía no logramos darle el peso que tiene, porque se ha producido una inversión en términos de cómo usted programa, cómo usted realiza las acciones, cuáles son sus metas, porque la meta es lo que ese usuario necesita. O sea, en este caso, para nosotros la meta es ese adulto mayor que es un paciente geriátrico, que tiene ciertas limitaciones, que requiere un trabajo de un equipo multidisciplinario. Y ese equipo tiene que estar todos sincronizados y tienen que estar todos, ¿no es cierto?, con un objetivo común y desear ser parte de ese objetivo común. Entonces, le digo, es una suma de eventos. O sea, hay un comité técnico directivo donde hay subdirector médico, subdirector de enfermería o de gestión del cuidado, una subdirección de recursos humanos, una subdirección administrativa, donde el médico requiere un catre clínico para este tipo de paciente, que tenga una adecuada movilidad, que sea eléctrico, que tenga baranda, que cuente con un colchón antiescara, que tenga un triángulo, un sillón para levantar al paciente, y el médico puede indicar eso, pero si el área administrativa no está sincronizada en poder disponer de ese elemento, en realidad no se va a dar. Ahora, yo me imagino que con este modelo todo eso resulta un poco más fácil y más expedito, en el sentido de que cuando uno recurre como a una administración central que ve muchas cosas, generalmente tiende a ser más burocrático, más lento. No sé si usted ve que ahí está la ventaja de estos hospitales autogestionados. Se lo pregunto porque hay gente que es un poco más crítica, hay gente que dice, ¿sabe qué? No está bien entregarle tampoco la responsabilidad a cada uno de los establecimientos. Aquí tiene que desde los entes superiores haber una red fortalecida donde efectivamente se entregue un buen servicio y no dejar esa carga directamente a cada uno de los establecimientos, porque debe haber un estándar común, no puede ser respecto de cómo se autogestione cada uno. La verdad es que en realidad no es que seamos autónomos. Los establecimientos están con una partido diciéndome que están en red. Responsabilidad desconcentrada. Está desconcentrado. En usted está la responsabilidad de poder
comprometerse con ciertos resultados, pero por ejemplo, la cartera de servicio, es decir, los productos que usted va a ofrecer como establecimiento, eso se define en red. O sea, usted por su cuenta, cada establecimiento no puede decir, yo mañana coloco cirugía, ¿no es cierto?, de colecistectomía para vesícula y al otro día decido sacarla. No, esa es una determinación que se hace en red. La responsabilidad que se le establece a la institución, ¿no es cierto?, es cómo gestiona sus recursos humanos, cómo gestiona sus gastos dentro de ciertos parámetros que están establecidos, cómo establece, ¿no es cierto?, ciertas iniciativas de mejoras en términos de sus resultados. No es una autonomía absoluta, no. Hay un rayado de cancha y de hecho, por ejemplo, este instrumento que es el que nos mide es un instrumento estandarizado que se le aplica a todos los establecimientos y, por ejemplo, una de los objetivos que se establece junto con los objetivos clínicos es que se tienen que cumplir ciertas obligaciones financieras. Sabemos todos los directores de establecimientos del sector público que independiente del presupuesto con el que contemos siempre va a ser insuficiente. Siempre vamos a tener otras necesidades que van a superar nuestro presupuesto, pero tenemos que tener la disciplina, ¿no es cierto?, de decir que tenemos que hacer todo lo posible por ajustarnos a ese presupuesto y si tenemos un requerimiento adicional, efectuar todas las conversaciones con la autoridad para, ¿no es cierto?, no tener situaciones de un endeudamiento que sea sobre ciertos parámetros comprometidos. O sea, eso dentro de la medida de lo posible. También, por ejemplo, gestionar el tema en relación a los recursos humanos. Ir cada vez logrando una mayor eficiencia con el recurso humano que tiene. Hacer el mejor uso de su infraestructura. Nosotros tenemos una infraestructura muy deteriorada. O sea, nosotros nos vimos muy dañados con el terremoto y, ¿no es cierto?, esperamos realmente poder contar con una nueva institución el año 2019 ya para poder instalarnos ahí. Pero la responsabilidad de los directivos es con esa infraestructura que tiene hacer el mejor uso dentro de las posibilidades. Pero yo le diría que el secreto, el punto central más importante es que cada uno de los funcionarios que está ahí en realidad quiere realizar la tarea que está haciendo y recibe bajo distintas formas el apoyo de sus jefes directos en el ejercicio de la tarea. Y también los establecimientos tenemos el apoyo de los directivos locales, director de servicio, subdirector, ¿no es cierto?, médico del servicio, subdirector administrativo. O sea, hay toda una sincronía en la cual se va yendo hacia un objetivo que finalmente es el objetivo del propio servicio, el objetivo de la subsecretaría de redes, el objetivo del ministerio y finalmente el objetivo país. Y el objetivo del paciente, que al final es donde está puesto todo el centro de atención. El centro del usuario, el centro, yo le digo que eso es lo más importante y que quizás todavía los usuarios no lo dimensionan o no lo dimensionamos en forma colectiva. Es un cambio muy importante y el usuario es el centro y es para él para quien tenemos que trabajar y es para él quienes los integrantes de los equipos en el momento que logran entender y hacer parte ese objetivo, esa meta, en realidad comienza a obtener los logros que en este caso, gracias a todos estos funcionarios, a todos los que somos los que trabajamos en esta institución, hemos logrado este resultado. Bien, pues y la felicitamos a usted, felicitamos también a los funcionarios que la acompañan en este trabajo diario y ojalá que, bueno, que sigan teniendo este desempeño y que cada día se pueda poner más énfasis en eso, en la atención en el paciente que a veces no queda tan clara, tan en evidencia o a veces se nos olvida un poco, pero es así, la gente ya lo percibe de mejor manera. Muchísimas gracias, Juana, que lo vaya muy bien y que tenga muy buen día. Carla, muchas gracias a usted por dar un espacio a una forma de poder evaluar desde el contexto positivo lo que significa la atención de salud y en particular en este caso de los adultos mayores. Muchas gracias. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias, igualmente.